Hay una teoría popular en Internet que dice que el gobierno de Estados Unidos es responsable del 11 de septiembre. Y esta es una de las pruebas si tecleas el número de uno de los aviones en un documento y cambias la fuente a Wingdings. Miren esto. Caracteres aterradores, ¿no? Parece de película. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Este? ¿Sí? Es como una predicción. Es un misterio, no una predicción. Alguien lo sabía antes de que pasara. ¿Entonces es una conspiración? ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Por qué crees que obtienes esto? Es una coincidencia. Siento que fui engañado. ¿Lo fuiste? El hecho es que no es el número real del avión. Eso imaginé. ¿Creíste que era una conspiración? Bueno, debía decir algo. Sí, claro. Podemos encontrar numerosas teorías como esta en la red. Se extienden como un virus, y debido al creciente flujo de información cada vez es más difícil saber la verdad. Antes de la transmisión se me entregó un documento de un estudiante de The Drake. Era un artículo de un tal Tim Harper, quien aseguraba que uno de los Beatles, Paul McCartney, había muerto hacía tiempo y fue reemplazado por un doble. La teoría era tan ridícula que mi coanfitrión Hadley y yo decidimos hablar de ella en el programa, y fue una gran idea. Varias veces solté la carcajada, y luego un radioescucha llamó a la estación. Se presentó como Tom y dijo que la llamada estúpida idea podría ser real. Los Beatles la insinuaron varias veces. Jadeó en el teléfono. Escuchen la canción Revolution 9 hacia atrás y notarán las pistas, como las frases «Préndeme, hombre muerto». Todo está claro. Por supuesto, nadie lo tomó en serio. Pero su voz era tan enérgica que el tema dejó de ser gracioso. Así que continuamos con la sección de noticias y creí que jamás volvería a escuchar sobre esa tonta teoría. Sin embargo, el DJ de la estación de radio de Detroit, Ross Gibb, se equivocó. Un periodista del diario The Michigan Daily escuchó el programa y escribió un artículo donde incluía toda la evidencia y agregó sus propias teorías. En pocas palabras, en algunos meses el rumor recorrió el globo y se tornó tan popular que incluso Paul McCartney publicó un artículo refutando la teoría en la revista Live. 1, 2, 3, 4. Más de medio siglo ha pasado. Los Beatles se separaron y solo dos del legendario cuarteto de Liverpool siguen vivos. Sus canciones aún son populares, pero los rumores de la muerte de McCartney continúan. Esta conspiración resurge constantemente gracias a la prensa. Por ejemplo, en el 2016, una falsa entrevista con el baterista de la banda, Ringo Starr, apareció en la internet donde confirmaba los rumores sobre la muerte de su colega. Pero además de la obvia falsa evidencia, ha habido también hechos bastante convincentes. Los conspiradores argumentan que los álbumes de los Beatles sirven como una prueba. Tomemos como ejemplo la portada del álbum Abbey Road. La teoría es la siguiente. Los Beatles cruzando la calle. Representan una procesión. El primero es Lennon, vestido de blanco, es un cura. Luego viene Ringo Starr, vestido con un traje negro, simbolizando un enterrador. El tercero es Paul McCartney, quien camina descalzo, desentonando con los demás, porque él es el cadáver. Y George Harrison, vestido con mezclilla, está al final. ¿Quién es él? El sepulturero. Las mismas pistas se ocultan en la cubierta del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los, al parecer, tristes Beatles, rodeados por fantasmas blancos y negros, están frente a una tumba con un bajo. La palma de una mano aparece sobre Paul, un claro símbolo de la muerte. La portada del álbum Yesterday and Today es más obvia. En la foto McCartney está sentado dentro de una maleta, que es parecida a un ataúd. Y yo pensando que esto no era obvio. Esta evidencia indirecta es un argumento popular para los conspiradores, pero al final no prueba nada. Los mensajes cifrados se encuentran por todas partes en nuestra vida diaria.
Por ejemplo, si colocan el texto Moby Dick en forma de tabla, pueden encontrar datos impactantes. Aquí claramente el autor predice el asesinato de Martin Luther King. ML King será asesinado por ellos. Martin Luther King será asesinado por ellos. Luego aparece la palabra arma. Y hasta abajo dice, prepárense para la muerte. Entonces les pregunto, ¿creen que Henry Melville fue un profeta secreto? Esta es otra revelación. William Shakespeare nació el 23 de abril y murió el 23 de abril. 23 más 23 es igual a 46. En el Salmo 46 de la Biblia del rey Jacobo, la palabra 46 de arriba es shake y la 46 de abajo es spear. William Shakespeare tenía 46 años cuando la traducción de la Biblia de Jacobo se concluyó. ¿Y todo esto es una coincidencia? Por supuesto que sí. El autor de Correlaciones espurias, Tyler Vigen, creó un programa de computadora que busca estas coincidencias. Con su ayuda, se han encontrado varios ejemplos interesantes. Estos son algunos. El número de películas en el que Nicolas Cage aparece entre 1990 y el 2000 coincide con el número de personas que se ahogó en piscinas. El gasto de Estados Unidos en tecnología espacial depende del número de suicidios en el país, y la tasa de divorcios en el estado de Maine sube y baja de acuerdo al consumo de margarina. Este me gusta mucho. Hay una relación entre el número de letras en las palabras de la Competencia Nacional de Deletreo y el número de personas asesinadas por arañas. ¿Podemos encontrar relaciones en todas partes? Sí, es una pregunta interesante. La verdad es que si tomas un par de variables, encontrarás varias formas de correlacionarlas, y todo indicará que están íntimamente conectadas. Y así es como todas las conspiraciones aparecen. Exacto. Los fanáticos de las teorías conspirativas que buscan una relación con Nicolas Cage estarán seguros que en verdad causa el ahogamiento de la gente en las piscinas. Pero cuando se encuentra una correlación, antes que nada se debe estudiar con cuidado y determinar su causa. Y solo si se halla dicha causa, se puede determinar que están unidas. Aquellos que trabajan con la estadística dicen, si el desorden es usualmente posible, el completo desorden es simplemente imposible. Por ejemplo, el mezclador de pistas de un reproductor, hecho por una famosa compañía, recibió varias quejas. Su algoritmo venía de un generador de números aleatorios, pero los clientes se quejaron de escuchar al mismo autor, lo cual es normal en la teoría de la probabilidad. Sin embargo, los creadores lanzaron una actualización. Steve Jobs dijo, la hicimos menos aleatoria para que se sienta más aleatoria. En matemáticas existe una teoría llamada el teorema de Ramsey, que prueba que las configuraciones ordenadas están presentes en cualquier conjunto grande. Ya sea una serie de estrellas o una secuencia de números en dados, si juegas suficiente, obtendrás la combinación necesaria. Si consideramos al teorema de Ramsey, la teoría de la probabilidad y al número de personas en el planeta, cosas increíbles nos sucederían a algunos de nosotros. Por ejemplo, el guardabosques del Parque Nacional Shenandoah, en Virginia, Roy Sullivan, fue reconocido por el libro de los récords mundiales Guinness como una de las personas más desafortunadas. A menudo se dice que el rayo no cae 2 veces en el mismo lugar, pero la historia de Roy Sullivan es la excepción. La primera vez fue en 1942. El rayo golpeó a Roy en la pierna mientras patrullaba en el parque. Un año después, Sullivan fue golpeado otra vez en el jardín de su casa. En toda su vida, el desafortunado guardabosques ha sobrevivido a 7 caídas de rayo. El último sucedió el 25 de junio de 1977, cuando Roy estaba pescando. De acuerdo con la estadística, la probabilidad de una persona en ser golpeada por un rayo es de 1 en 3000. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda 7 veces es 1 entre 3000 a la potencia de 7. Ni siquiera hay una cifra para eso. Si tales coincidencias no son comunes,
No importa cuánto lo queramos o cuánto en verdad lo deseemos, no hay nada sobrenatural en ellas. En la medicina este fenómeno se conoce como apofenia, un sentimiento de conexión significativa entre fenómenos no relacionados. El término fue acuñado por el psiquiatra Klaus Conrad para describir síntomas tempranos a la esquizofrenia. Una subcategoría de la apofenia es la pareidolia, la capacidad de formar imágenes ilusorias basadas en objetos reales. Es por eso que vemos un rostro aquí. Y aquí también vemos un rostro. Y otro rostro por aquí. Por un lado, la capacidad de distinguir una señal útil en el caos es un gran logro de la evolución. Por el otro lado, esta habilidad es imposible de controlar. Por eso tratamos de encontrar significados en donde no los hay. Ese día Gregory y yo organizábamos los archivos. La tarea era vaciar los viejos documentos a la nueva computadora, un trabajo muy tedioso. En una de las cajas había fotos de Marte tomadas por la sonda espacial Viking 1. El hemisferio norte, la región de Sidonia, foto número 035A72. Greg gruñó aburrido y comenzó a enlistar las especificaciones, cuando de pronto guardó silencio. «Hay un rostro», susurró sorprendido al darme una imagen. «El rostro de un hombre». «Tal vez sea un juego de luces», le objeté. Pero un momento después encontramos una segunda foto de la misma área en un ángulo distinto. Los contornos eran aún más claros. Ya no había duda. Los humanos jamás han estado en Marte, pero hay un rostro humano. «Increíble, necesitamos llamar inmediatamente al superior», exclamó Greg. «Si tan solo hubiera sabido lo equivocados que estábamos». El descubrimiento de los ingenieros de la NASA, Vincent Di Pietro y Gregory Molenaar, de inmediato fue una sensación. Las teorías consideraron al rostro como un mensaje de la civilización extraterrestre. Este tema aparece en la cultura popular, películas, series de TV. Por ejemplo, Nights of Sidonia es el nombre de una canción de la banda británica Muse. Al mismo tiempo, la posición oficial de la NASA siempre ha sido ambigua. El rostro en Marte es un truco visual, una consecuencia de la apofenia y la pareidolia. En 2001, esto fue probado con nuevas imágenes. También, es gracias a la apofenia que las animaciones como esta parecen coincidir con cualquier clase de música. Creo que coincide con diferentes tipos de música. Y es porque hay mucho del hip hop, movimientos de la vieja escuela y son básicos. El tempo es muy común, varios movimientos coinciden con diferentes ritmos y al final no es importante. ¿Qué tan difícil es aprender a bailar así? El ritmo y la velocidad son muy rápidos, pero los movimientos no son complicados. Diría que un promedio. ¿Podrías hacerlo? Sí, claro. Centramos la atención cuando la música y el baile se combinan y los demás movimientos son ignorados, porque estamos acostumbrados a que si una persona baila y al mismo tiempo hay música, entonces baila con la música. Tiene sentido, ¿no? La idea de que una persona primero hizo un baile y luego la música fue agregada, ni siquiera cruza nuestras mentes. Así que incluso si la danza no coincide con el ritmo y la composición, es casi seguro que nuestro cerebro los combinará. En filosofía, hay un fenómeno llamado la falacia del francotirador. Su nombre viene de una graciosa historia sobre un hombre que siempre daba en el blanco. Entró en el campo de tiro con una mirada tranquila, cargó el arma y apuntó con firmeza. Se veía seguro de sí. Después de eso, disparó todas las balas a una hoja de papel. Al terminar, en cada tiro, pintó un círculo rodeándolo. La falacia del francotirador sucede cuando los datos que analizamos son familiares a la comprensión que tenemos de nuestra realidad. Si alguien de fuera ve esta hoja, es probable que piense que el tirador fue muy preciso. El objetivo fue golpeado, el tirador es agudo. Otras posibles variantes simplemente no existen.
Es por eso que podemos leer este texto. No interesa el orden en que fueron colocadas las letras. Lo único que importa es que la primera y la última están correctas. El resto es un desastre total, y aún así podemos leerlo sin problemas. Esto es debido a que el cerebro humano no lee letra por letra, sino la palabra como un todo. Esto se denomina pensamiento abstracto, la capacidad de descuidar detalles menores para observar la situación completa. Por ejemplo, el 25 de agosto del 2012, la Agencia Espacial Americana subió a su sitio web esta fotografía. Cualquier otro día habría sido una luna creciente, pero el 25 de agosto del 2012 falleció Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, un día de luto. Por lo tanto, la media luna se convirtió ese día en una cara triste. Pero algunos partidarios de las conspiraciones creen que los estadounidenses jamás llegaron a la luna y que todas las fotografías son falsas, dirigidas por el propio Stanley Kubrick. La fe en dichas teorías se explica gracias a distorsiones cognitivas. Estas causan errores en el procesamiento de datos. Por ejemplo, el efecto de arrastre, la tendencia inconsciente de una persona a conformarse. Hace medio siglo, el fenómeno fue demostrado por el psicólogo Solomon Asch. Mostró tarjetas con 2 líneas de distintas longitudes a estudiantes y les pidió que describieran la imagen. Pero solo un estudiante de cada grupo fue un participante real en el experimento. Los demás fueron actores. Dieron una respuesta equivocada y como resultado, el 75% de los participantes reales estuvo de acuerdo con la conclusión incorrecta de la mayoría. Experimentos similares se realizaron en la Unión Soviética, solo que los sujetos de estudio fueron niños. ¿De qué color son las pirámides? Las dos son blancas. Andrei, míralas. ¿De qué color son las pirámides? Las dos son blancas. Las dos son blancas. Pues las dos son blancas. Por favor, toma la pirámide negra. ¿Por qué dijiste que era blanca? Dime. No sé. ¿Por qué todos dijeron eso? Porque dijeron que eran blancas los demás. Los niños lo dijeron. Esto prueba que si una idea, no importa lo absurda que sea, ha sido adoptada por muchos, entonces será considerada como verdad por la mayoría. Esto a pesar del hecho de que hay una manera científica de verificar cualquier teoría. Por ejemplo, el profesor de psicología Steve Lewandowski simplemente recomienda pensar de manera lógica. Toda teoría de la conspiración sugiere que los involucrados mantendrán sus bocas cerradas. Pero entre más sean, es más alto el riesgo de que alguien cuente la verdad. Por ejemplo, la afirmación de que los estadounidenses no llegaron a la Luna. Si eso es cierto, cientos de miles de empleados de la NASA aún guardan cuidadosamente ese secreto. Y eso no es todo. La NASA tuvo que haber falsificado el lanzamiento del cohete Saturno, que fue transmitido a nivel mundial. Si analizas esto desde la estadística y cuentas el número de personas involucradas en estos eventos, como muchos habrían sido revelados 3 años y medio después, alguien habría expuesto la verdad. En la sociedad informática moderna, hay una gran demanda de conspiraciones. Por ejemplo, este video de Internet ha sido visto por más de 7 millones de personas. Explica con detalle a la audiencia que una popular cadena de comida rápida es una red de búnkers ocultos en caso de una tercera guerra mundial. ¿Cómo podrías construir miles de búnkers secretos a la vista de cualquier ciudadano desde su infancia y no atraer la atención del enemigo? Bueno, si quieres mantener algo oculto, escóndelo a plena vista. Nunca hubo algo así antes. Hay programas de conspiración en canales con documentales pseudocientíficos, pero este tiene un anfitrión. No, estos programas aparecieron después. ¿Después? Y copiaron nuestras ideas. Y algún día los demandaré por eso, porque siguen obteniendo ganancias con ello. Hace medio año. Son programas similares. Yuri Diekterov es el creador de la primera compañía rusa de videos virales. Y su receta para las exitosas teorías de la conspiración es muy conocida. Esa noche terminé de trabajar en un plan para destruir a la Unión Soviética. Era hora de leerlo a los demás agentes. Para destruir a la URSS, debemos usar nuestro poder para reemplazar sus valores espirituales.
Literatura, teatro, películas, todo representará y glorificará los sentimientos básicos. Celebraremos el sexo, la violencia, el sadismo y la traición. La burocracia impuesta se convertirá en una virtud. La rudeza y el descaro, las mentiras y el engaño, el alcoholismo y la drogadicción, todo crecerá y prosperará. Haremos de los rusos unos cínicos, pervertidos y mundanos. Un enemigo así dejará de ser una amenaza para los Estados Unidos de América. Las fuentes modernas datan este documento en 1945, y a menudo se dice que el director de la CIA, Allen Dulles, lo leyó por primera vez, no a sus compañeros agentes, sino al Congreso de los Estados Unidos. Pero todo esto está lejos de la verdad. En primera, no había agencia de inteligencia en 1945. Fue creada 2 años después, y Dulles no fue su primer director. En segunda, el texto está compuesto de obras literarias, en su mayoría de rusos, así que la famosa doctrina Dulles tiene una versión alternativa. La reunión era clasificada. Una nueva directiva llegó al Kremlin. Había caos. Los precios subían y los salarios bajaban. Para evitar disturbios en masa, nos ordenaron desarrollar un plan especial. Escribe esto, le ordené a la taquigrafista. Plan Dulles, el nombre del director de la CIA, vino a mi mente. La población debió olvidar los problemas domésticos y pensar en unirse frente a un enemigo en común. El director de inteligencia estadounidense era un gran candidato. El texto del documento se armó en un par de horas a partir de fragmentos de obras literarias poco conocidas. La idea era simple, se culparía a los americanos por todos los problemas de los rusos. Corrupción, burocracia e incluso ebriedad eran productos del Departamento de Estado de Estados Unidos. La doctrina Dulles es la teoría de conspiración perfecta. Es imposible comprobar que es real, pero también es imposible comprobar lo contrario. Los intentos por resolverla a menudo dieron como resultado teorías alternativas. No se sabe si fue inventada por la inteligencia americana para destruir a la URSS o por los rusos para poner a su pueblo contra los americanos. Lo más probable es que ambas sean incorrectas. Aún así, el plan sigue siendo popular a ambos lados del océano. Por ejemplo, en 2016, el gobernador de Samara, Nikolai Merkushin, nombró a Alexei Navalny como ejecutor de este plan. En noviembre del mismo año, el texto de dicha doctrina se incluyó en la lista federal de materiales extremistas. Es claro que las conspiraciones hacen al mundo más entendible. Son una grandiosa forma de simplificar la realidad. Además, estas teorías incrementan el sentido de superioridad y justifican los errores. Después de todo, es más sencillo cambiar tus fallas a una conspiración secreta. Existe un aforismo sobre este tema llamado la navaja de Hanlon, que es similar a la navaja de Ockham. Y no tiene nada que ver con afeitarse. Esta última es un principio en metodología, que simplemente afirma que lo más sencillo es mejor. Es decir, que si existe una explicación simple a un fenómeno, entonces es probable que sea la correcta. No pienses más. La navaja de Hanlon la complementa y se expresa de la siguiente manera. Nunca atribuyas a la malicia lo que se explica por la estupidez. Se cree que este aforismo fue formulado por el escritor Robert J. Hanlon, pero hay pensamientos parecidos en los trabajos de Robert Heinlein y Johann Goethe. Algo similar fue dicho por Stanislaw Lem e incluso Napoleón Bonaparte. Pero tal vez la versión más inusual pertenece al escritor ruso Viktor Pelievinov. Basta con decir que su enfoque es menos delicado. Recuerden esto la próxima vez que oigan que los americanos no llegaron a la luna, que Paul McCartney murió hace años, que el mundo está controlado por reptiles y masones, y que la Tierra sí es plana. Y no olviden esto. Que sean paranoicos no significa que están siendo observados.